pero ya creo que salimos del closet. Me resistí hasta el final. Ya. Adelante, pónganse cómodos, por favor, adelante. Listo, muy buenos días. Vamos a iniciar el Red de Sobrevivientes, un hito en la historia de denuncias contra el sodalicio de vida cristiana. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y a quienes están conectados a través de redes sociales. El día de hoy estamos en un evento que aborda un tema que no tiene mucha difusión, tiene mucha investigación, pero no son numerosos los foros donde esta temática y estos temas de abuso son debatidos. A partir de este evento, el despacho de la congresista Susel, quien les da la bienvenida a todos, va a desarrollar una serie de eventos para poder difundir el contenido de un documento que ha estado encarpetado desde julio del 2019, que es el informe de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, que elaboró una comisión investigadora del Congreso presidida en ese entonces por el congresista Alberto de Belaúnde. Quienes nos acompañan en esta mesa y en esta fecha especial, porque hay que recordar que estamos cumpliendo 22 años de la primera denuncia contra los abusos del sodalicio, y es precisamente José Enrique Escardó Estec, que nos acompaña en la mesa, quien inició esta serie de denuncias que después originó una serie de investigaciones de las cuales también se hablará en este foro. Nos acompañan dos periodistas que han investigado este tema a fondo. Vamos a iniciar con Daniel Llovera Soto, quien investigó a la organización y elaboró un reportaje para la cadena Al Jazeera, un reportaje que él nos comentará, pero tiene que ver con un supuesto de tráfico de terrenos en el que estuvo involucrada la organización en la región Piura. Él es periodista del portal Epicentro TV y nos compartirá su propia experiencia. Paola Ugaz, también reconocida periodista, ella es editora general del portal Nativa TV. La investigación de Paola Ugaz con Pedro Salinas derivó en el libro conocido por todos, Mitad monjes, mitad soldados, y ella ha seguido investigando el tema. Hoy compartirá esa experiencia valiosa con nosotros y comparte una experiencia también negativa con Daniel, y es la persecución penal originada a partir de sus hallazgos e investigaciones. Víctimas de hostigamiento y principalmente denunciados o querellados por difamación. Este tema nos lleva a anunciar a nuestro tercer invitado, al reconocido abogado José Ugaz Sánchez Moreno. Él es conocido por haber sido ciertamente procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos, pero en su trayectoria hay temas bastante destacados como su pertenencia y haber ejercido la presidencia en Proética y Transparencia Internacional, pero también es miembro del Instituto Prensa y Sociedad. Ahí, como dato personal, yo conocí a José en IPIS, que fue mi jefe en esa oportunidad, precisamente en una investigación que investigó 30 años de querellas contra periodistas por investigaciones a políticos, ¿no? El libro se llamó Prensa Juzgada, 30 años de querellas entre 1960 y 2000, si no recuerdo bien, y él tiene experiencia en el tema del sodalicio porque ha defendido a víctimas de la organización. Por tanto, si hay algo que compartir en el litigio penal frente al sodalicio como experiencia, es algo que José compartirá con nosotros el día de hoy. Ya había anunciado a José Enrique Escardó, un privilegio tenerlo hoy en mesa. ¿Qué más decir sobre la valentía de ser la primera voz que anunció los abusos físicos, psicológicos de la organización Sodalicio de Vida Cristiana? Él tiene una experiencia que contar, ya la contó
a través de muchos medios, pero hoy también es ocasión para ello, pero principalmente para que anuncie a la red de sobrevivientes de la cual es fundador, para apoyar precisamente a jóvenes que son víctimas de este tipo de abuso, no solo del Sodalicio de Vida Cristiana, sino de otras organizaciones. Bienvenido, José Enrique. Y finalmente, la congresista Susel Paredes, anfitriona e impulsora de este foro, quien no solo cerrará el evento como se puso en el programa, sino que va a desarrollar algo mucho más importante y lo va a compartir, que son las principales conclusiones del informe de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones. Vuelvo a repetir, este informe, que nunca fue debatido en el Congreso, fue presentado el 23 de julio del 2019. Desde esa fecha no se volvió a difundir y menos compartir algo que nadie conoce, y son las conclusiones que hoy Susel nos va a presentar. Sin más, vamos a iniciar el foro. Yo con esta presentación me ahorro la presentación de cada uno cuando lo vaya a anunciar ya en mesa, pero vamos a iniciar con Daniel Llovera para conocer su experiencia en lo que es su investigación y la persecución penal de la cual ha sido víctima hasta ahora. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Como congresista Susel Paredes, es un gusto estar aquí, con muchísimo gusto venido a su invitación, y es un gusto estar ante público. Gracias y un saludo a los integrantes de la mesa, una mesa una ilustre mesa. En este caso son personas que conocen de primera mano los vaivenes de investigar al sodalicio, ¿no? Las consecuencias de investigar al sodalicio y sus negocios, ¿no? Esta organización religioso-financiera que hasta hace algunos años tenía actividades que no estaban necesariamente en el ojo de la tormenta, pero gracias a quienes están aquí, quienes me acompañan en la mesa, como José Enrique, como Paola, como Pedro Salinas, esto cambió. En mi caso, yo investigué la historia que se plasmó en buena parte en un reportaje que realizó la cadena televisiva Al Jazeera, que estuvo aquí a fines del año 2016 y que produjo un reportaje documental de media hora que se llama El escándalo de Sodalicio, y que está colgado en YouTube con ese nombre, o en inglés The Sodalicio Scandal, y que denuncia el reportaje o recoge las denuncias, los testimonios de un grupo de personas que sostuvieron haber sido poseedores de extensiones de tierras, de grandes extensiones de tierras, pero que de pronto se vieron despojados violentamente de las mismas para efectos de un proyecto inmobiliario millonario que lo impulsaban empresas y asociaciones, o una empresa y una asociación vinculados al sodalicio de vida cristiana. Yo realicé una investigación y el reportaje se emitió en la quincena de diciembre del año 2016. Pero es interesante hacer notar que los abogados del sodalicio y de sus empresas no aceptaron en ningún momento ser entrevistados acerca de los hechos que nosotros les dimos a conocer y acerca del corazón de ese reportaje. ¿Cuál era el corazón de ese reportaje? ¿Cuál era la columna vertebral de ese reportaje? Eran cantidades de dinero muy grandes
millones de soles que las empresas vinculadas al sodalicio, sus representantes, pagaron a una banda criminal, una organización criminal, la más temida en ese momento en Piura, que se llamaba la Gran Cruz del Norte, o que la policía llamaba como la Gran Cruz del Norte. Ese era el kit del reportaje. ¿Por qué estos pagos? ¿Cuál era la razón? En los pedidos de entrevista, porque un periodista siempre solicita entrevistas antes de emitir una publicación, en los pedidos de entrevista que se remitió a las empresas de sodalicio, a la cabeza empresarial del sodalicio o de sus empresas y de sus abogados, se preguntaba puntualmente y con lujo de detalles por qué los pagos y otros detalles más que en su momento voy a dar a conocer, pero que intentaban obtener una respuesta acerca de por qué instituciones, empresas, organizaciones, entidades, asociaciones sin fines de lucro y dedicadas a la fe pagaban a criminales grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Entonces, la respuesta nunca llegó, o llegó en parte, llegó parcialmente, porque solamente llegó por escrito en forma de carta notarial, o en forma de cartas notariales, pero no eran respuestas satisfactorias, no respondían lo que se preguntaba puntualmente. Entonces, la entrevista con ellos nunca ocurrió. Antes de la emisión del reportaje, hicieron llegar cartas notariales, o sea, ya existían cartas notariales antes de la emisión del reportaje. Y a través de estas cartas notariales hacían llegar preguntas parciales, ¿no? Pero que no eran satisfactorias, como decía. Y también antes de la emisión del reportaje, ellos produjeron su propio reportaje, o su propio video, reportaje entre comillas, en donde entrevistaban a personas con las que yo nunca había tenido contacto, que decían, sin ningún empacho, sin ningún problema, o insinuaban que yo los había buscado a cambio de dinero, o sea, había existido ofrecimiento de dinero, y eso lo sacaban en un video. Según José Alejandro Godoy, conocido periodista y politólogo, ese video fue realizado, fue producido por Carlos Raffo, el publicista asesor de Alberto Fujimori. Entonces, allí tenemos que antes de la emisión del reportaje había empezado ya una actitud de desvío de atención y de hostigamiento también, porque se señalaba sin ningún rubor que yo había ofrecido dinero a testigos a cambio de sus testimonios, valga la redundancia. Luego vino la emisión del reportaje, lógicamente, y empezaron cartas notariales para que yo retire el reportaje. Yo no era propietario del reportaje, no soy propietario del reportaje. El propietario del reportaje es el canal que lo ha emitido. ¿Okay? Entonces, mi respuesta era: diríjase al canal Al Jazeera, busque a sus editores y pídales a ellos lo que yo no puedo hacer, porque yo no me puedo atribuir la propiedad intelectual de un reportaje que no es mío, que ha sido producido por una cadena televisiva. Y no porque sea extranjera, porque ocurre lo mismo también con los medios de comunicación en los cuales yo trabajo y he trabajado aquí. Yo no me puedo atribuir, ningún periodista que publica para un medio se puede atribuir a eliminar de la red o de los archivos una publicación sin el consentimiento previo de ese medio. ¿Okay? Entonces, llegaron las cartas notariales, las advertencias de demanda, de juicio, pero los juicios empezaron no contra mí, sino contra los testigos del reportaje. Entonces, digamos que era como una suerte yo suponía, ¿no?, que era una suerte de
operativo de NASA, en donde testigos para debilitarlos, para quebrarlos, y luego iban al periodista, o sea, a mí. Con los testigos, a los testigos no han podido ganarles un juicio, excepto a una persona que estaba presa, excepto a una testigo que estaba presa, y que la demandaron en Piura y la demandaron en Lima. No podía venir a Lima porque estaba presa en Piura. Obvio, perdió el juicio aquí en Lima. Entonces, a los otros testigos, a los que les pidieron retractarse, conciliar, ¿verdad? No lo hicieron, fueron a juicio, es decir, no aceptaron, y todavía los juicios siguen ahí abiertos, por prescribir o a punto de prescribir. Pero pero no hay una victoria, entre comillas, una victoria legal, jurídica clara, judicial, de parte del sodalicio y de sus anexos. La querella no ha sido lo único. Bueno, la querella duró lo que tenía que durar, el Poder Judicial se pronunció en primera instancia, que los plazos habían prescrito, en segunda instancia también, pero los vaivenes de un juicio son fastidiosos, pero son parte de un juicio. Son parte de un juicio. Hay que estar atentos porque siempre el juez o el secretario, uno advierte cuando sus preguntas pueden estar orientadas o no. Hay que estar atentos a las preguntas que hagan porque las preguntas pueden venir con trampa. Entonces hay que estar atento a eso. Y además, el texto de la querella era tan absurdo que abogados de prestigio con los que yo consulté se preguntaban ¿cómo ha podido ser admitida esa querella? La querella decía: el periodista insinúa que tal cosa. La querella decía: el periodista deja entrever que yo soy un delincuente. La querella decía: el periodista con esto quiere dar a entender que yo soy un criminal. O sea, interpretaciones de la querella no contenía una sola frase de carácter difamatorio, porque no existía. Yo no soy el autor del guión, pero no existe una sola frase difamatoria en ese reportaje, para empezar. Y aún así fue admitida la querella. Fue admitida, la dejaron allí, hasta que se activó varios meses después. Terminada la querella, en segunda instancia, por prescripción, los abogados del sodalicio y del señor que me querella han interpuesto un recurso, y ahora esto se verá en la Suprema, y supongo que el próximo año todavía, ya no creo que este año, porque ya está a punto de culminar, y la sala que reciba este recurso en la Corte Suprema, no creo que lo resuelva de inmediato, no creo que nos convoquen, nos llamen ya este año, sino esto se verá el próximo año. Es decir, técnicamente, ese juicio aún sigue abierto hasta que se resuelva ese recurso presentado por los abogados del sodalicio. Esto ha venido acompañado, lo judicial, ¿verdad?, y lo mediático, entre comillas, que narré al inicio, este video atribuido por José Alejandro Godoy a Carlos Raffo, ha venido acompañado posteriormente de una investigación, entre comillas, que ya tiene 3 años de duración, contra todos los detalles del reportaje del escándalo del sodalicio. Le encargaron a una persona que trabajó en el comercio muchos años, que se hizo conocido por sus investigaciones sobre el caso Ceballos, el narcotraficante Fernando Ceballos, y ahora es columnista del Trome, Miguel Ramírez, así se llama, la persona a la que le han encargado este trabajo. Buscar los, entre comillas, flancos, los puntos débiles del reportaje de Al Jazeera, y así ha estado yendo y viniendo a Piura su asistente, su guardaespaldas, etc. Durante 3 años, y primero generaron
un informe que se llamaba, decía algo así como falsedades del reportaje de Al Jazeera, etc. Y ahora, y posteriormente, han preparado un libro que seguramente lo van a volantear por todos lados, que se va a presentar creo esta semana o la próxima semana, y que en su portada, tiene el nombre, no es este, tiene el nombre, volteo mejor, contiene una palabra, difamación. O sea, va a decir ese reportaje, perdón, ese libro, va a decir ese libro que se va a presentar, que ya concluyó que el reportaje de Al Jazeera es difamatorio. Como es un trabajo a pedido y como es un trabajo dirigido, ¿verdad? Entonces, la conclusión a la que llega es lo que previamente sostiene quienes le han dado este encargo a esta persona, a este señor que funge de periodista. Porque ellos parten de la tesis de que el reportaje fue difamatorio, y este señor ha iniciado su trabajo bajo esa premisa y ha concluido su trabajo confirmando su propia premisa. El reportaje es difamatorio. Y así se titula el libro que van a presentar. En una editorial que no conozco, que no es conocida, que no tiene prestigio, ¿cómo se llama? Ya me olvidé su nombre. La Miracia. Que no, digamos, pero bueno, al margen de esos detalles, este libro pretende dar clases de periodismo, y lo primero que han hecho, o de lo primero que carece, es del ABC del periodismo. Van a hablar sobre un trabajo, van a hablar sobre una investigación, van a hablar sobre un periodista, y no se han tomado la molestia, no han tenido la decencia de preguntarle a ese periodista: oye, ¿qué pasó? Oye, ¿así es cierto que tu investigación es tal cual? ¿Es así como nosotros pensamos? No. ABC del periodismo llama a la persona de la que te vas a referir, pero no lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque esto es un trabajo a pedido. Tiene un objetivo predeterminado. Tiene una premisa de la que ha partido y a la que iban a llegar de manera lineal, sin ningún tipo de disciplina aplicada al periodismo de investigación. La conclusión a la que arriban ya había sido formulada previamente, y es una conclusión propia de la persona que ha encargado este trabajo, que el reportaje es difamatorio. Y por eso es que me han querellado, por eso es que tengo esta querella 6 años después de la emisión del reportaje. Entonces, en resumen, aquí hay un trabajo de hostigamiento mediático a través de sus medios y sus redes, satélites, ¿no? Son varios, y un trabajo de hostigamiento judicial. Esto se supone que va a concluir, en realidad, mejor dicho, uno supondría que va a concluir, yo no creo que vaya a concluir allí, en la publicación de este libro a pedido, porque en realidad el hecho de que no hayan podido ganar el juicio, los ha dejado con la sangre en el ojo, y ellos van a seguir con sus actos de hostigamiento, que han sido en todo este tiempo sistemáticos y sostenidos en el tiempo. Eso cuesta en este país, eso le cuesta en este país a los periodistas que investigan el servicio y sus negocios. Y eso, mientras unos deciden investigar estos hechos, otros prefieren lavarle la cara al sodalicio y a sus organismos.
y a sus entidades, y a sus empresas, y a sus negocios vinculados. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que el título de la persecución judicial quedó corto, ¿no? Hay toda una construcción de verdad oficial, entre comillas, que es la que has comentado al final. Bueno, ahora presento a Paola Ugaz. Ella está con nosotros, solo lo comento porque viene de una entrevista con el Papa Francisco precisamente para abordar lo que fue o lo que es su investigación con respecto al sodalicio de vida cristiana. Adelante, Paola. Gracias por la invitación, gracias por estar acá, por el interés. Y bueno, en general, este caso, el caso sodalicio, es una historia que cubre una historia universal, ¿no? Una historia tan universal como cubrir a una organización poderosa que goza, digamos, de impunidad desde su fundación en 1971. Y esta organización poderosa es made in Perú, ¿no? Está hecha en Perú. Es misógina, es racista, es parte de todos los males que tenemos los peruanos. ¿Y a qué me refiero? A que utiliza el poder para pasar piola y para que la ley nunca la toque ni haga nada contra sus fundadores. Y dentro de esta organización llamada Sodalicio, que es una organización tan universal en faltas como cualquier otra, tiene la peculiaridad de haber abusado física, psicológica y sexualmente en algunos casos, y hasta el día de hoy, estamos hablando de 2022, no le ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y esa organización llamada Sodalicio, fundada por Luis Fernando Figari en el 71, es una muestra más de otras organizaciones que funcionan en Perú, a las cuales no les pasa nada, y donde se ataca más a los mensajeros, que en este caso son los periodistas, y sus miembros, como estamos ahorita presentes, como José Enrique Cardó, que en el año 2000 tuvo la osadía de denunciar a una organización famosa por caerte encima si decías algo que no le gustaba. Es una organización cuyos generación fundacional, estamos hablando del arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Guren, el sacerdote Jaime Bertel, Virgilio Levalle, que ya no está, Germán Doig, que ya murió, hicieron uso y abuso de su poder y su poder mental, porque lo que hay que entender en esta organización es que te metía, te hacía una maquinaria en la cual entraba en tu cerebro y te hacía creer que todo lo que ellos decían estaba bien, ¿no? El que obedece nunca se equivoca, ¿no? O hay dos maneras de hacer las cosas, como yo las digo o como yo las digo, como decía Bertel. Y eso es muy difícil de entender de cualquier organización. O sea, no es una organización que te agarraba y te zarandeaba y te obligaba y te empuñaba una pistola y te decía haz lo que hagas. No, es una organización que desde los 12 años en que te captaba y te quebraba emocionalmente, tomaba tu voluntad y recién ahí entraba. Y en ese momento eras un soldadito de Figari, un soldadito de Guren, un soldadito de toda esa maquinaria de los hermanos Len que hemos conocido en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, entender eso no es fácil. Y una vez que uno entiende eso, luego dice, bueno, pero entonces se han hecho tantas faltas, ¿por qué no los denunciaron en su momento? Porque también se desconoce que cuando uno sufre un trauma de así de profundo, se pasan 20 o 30 años en hacerlo público. José Enrique Cardó, que es una de las personas que los denunció, de inmediato tuvo problemas en su familia, en su centro de trabajo, en sus estudios, ¿no? Y luego pasa algo que nos pasa también a las mujeres que salimos a la esfera pública. Lo empezaron a tildar de loquito. Ah, loquito, sí, uy, que mira, no, ya no lo escuches, no lo veas, ¿cierto? ¿No? Y así, esta historia que se empieza a labrar en el año 2000 con esta denuncia, y luego yo, bueno, fue de casualidad que yo, digamos, entré al año siguiente a un programa que se llama Entre Líneas en Canal M, y fui testigo de este primer reportaje que se hace,
Y yo, digamos, tenía pocos días en ese programa, en Entre Líneas, en Canal N, y vi la presión que recibió, digamos, el reportero Diego Fernández Stoll, al cual lo llamó Erwin Choi, a llenarlo de lisuras y amenazas. Y a mí sí me llamó la atención, porque de verdad que tampoco conocía tanto del sodalicio en ese entonces. A la conductora, bueno, a la directora del programa Cecilia Venezuela, también la llamaron papás, hijos, todos diciendo que el sodalicio son buenas personas, que son buenas, que en el fondo todo lo que se está haciendo es envidia. Y desde ese momento a mí se me quedó como el clavito de, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con esta historia en la cual tocas un poquito y saltan hasta el techo, ¿no? Y de allí, bueno, yo entro a La Mula como editora y conozco a Pedro Salinas, digamos, mejor, lo conocía, pero no nos hicimos tan amigos como en ese entonces, y él me cuenta y me mete en esta aventura, que agradezco, obviamente, de investigar el sodalicio. Me cuenta este compañero, ex amigo sodalite, que había sufrido un abuso sexual, y lo primero que me dice, bueno, que va a durar 3 o 4 meses, diciembre del año 2010, y bueno, no duró 4 meses, ¿no? Pero agradezco porque destapamos una olla que no sabíamos ni siquiera manejar en el sentido de tan grande de lo que era, ¿no? Estamos hablando de Luis Fernando Figari, el número 1 que abusó sexualmente de alguno de los miembros. Estamos hablando de Germán Doy, que es el número 2, que también abusó de sus miembros. Virgilio Legay, el número 3, que ahora es jubilado de la OIT, ¿no? Que también abusó sexualmente de sus miembros. Pero estamos hablando de una organización que tapó los ojos y que te gritaba y que te chancaba si decías algo, ¿no? El arzobispo José Antonio Eguren, el sacerdote Jaime Bertel, los hermanos Len, Gonzalo, ¿no? Y todos los demás que callaron y que te enseñaron a no decir nada. Y te aplastaban, te gritaban, o te seguían diciendo de que lo que estabas haciendo está mal. El libro sale en 2015. En ese momento hubo una mini revolución interna en el sodalicio porque sacaron 2 comunicados, ¿no? Y es una historia de verdad que suena a película, pero todo lo que cuento es real. Justo coincide que el libro sale y Daniel Llovera con el equipo de Al Jazeera sacan el reportaje y yo empiezo esta línea de la investigación económica porque, digamos, un abogado en una reunión social me pica el diente, digamos, y me dice, bueno, está muy bien lo que han sacado con Salinas, ¿no? Esto de hablar de lo que pasa en el sodalicio, ¿no? Pero en el Perú, te cuento que en el Perú los votos no importan. Lo que importa en este país es la plata. Entonces ellos son socios de uno de los dueños de la TAM, socios de otros empresarios, como Rafael López Aliaga. Entonces eso es lo que tienes que seguir. Y obviamente con esa línea me jaló el ojo y empecé a investigarlo. Y me di cuenta que para mí es importante todo, ¿no es cierto? El sistema sodalicio. Pero les digo que así me jalaron a este tema. En el 2018, gracias a José Antonio Eguren, el arzobispo de Piura, nos fuimos obligados a Piura y empieza, pues, digamos, un camino que de verdad que yo desconocía, no solo de las demandas y cartas notariales, que como periodistas obviamente conocemos muy bien con Daniel Llovera, sino en el cual todo lo que decíamos estaba mal. Mi abogado Carlos Rivera, cuando estábamos en Piura, quería alzar la mano, la jueza lo gritaba. Yo quería hablar, me callaron. En cambio hablaba el abogado del arzobispo Eguren, ahí sí, lo que diga, doctor, acá está, pase, no sé qué. Y era como en una película ver cómo todo estaba hecho para que gane el arzobispo Eguren, que nunca fue a las audiencias. Había una iglesia, una capilla dentro del Poder Judicial más grande que una de las salas donde estábamos. Se le condenó expresa a mi colega Pedro Salinas. Y en ese momento se mueve felizmente una fuerza del otro lado de la Iglesia Católica que mueve a un equipo del Vaticano y hace que desista Eguren en el juicio, ¿cierto? Y en ese momento ya empiezas a ver, yo lo conocía, lo confieso, todas estas fuerzas que se van moviendo en la Iglesia Católica para ayudarnos. Había mucha solidaridad con el caso, había muchísima empatía hacia nosotros.
y nos piden que sigamos con la investigación. Y eso es lo que mucha gente desconoce de esta historia, porque esta historia lo que nos ha traído es muchísima cercanía a muchos miembros de la Iglesia Católica que han querido que se siga destapando y conociendo esta historia. Y de allí, en el fin del 2019, el ex nuncio Nicola Girasoli me pide una reunión y me dice: hijita, se vienen cosas muy feas contra ti, ¿ya? Hay mucha gente que no te quiere, ¿ya? Y yo decía: madre, ¿por qué? ¿No? Y me dice: y es necesario que te reencuentres con el Papa, y que llegues de una ciudad que no sea Lima porque te están siguiendo. Entonces yo llego a fines de febrero y comienzos de marzo, estaba en una ciudad diferente a Lima, esperando encontrarme con el Papa en marzo del 2020, pero desgraciadamente llegó la pandemia y el 10 de marzo se cerró Italia y ya no pude darse ese encuentro, y yo me quedé botada 3 meses fuera de Perú hasta que pude regresar, porque le pasó a mucha gente que estaba fuera por la pandemia. Y justo ese año, esas casualidades que pasan con el sodalicio, salgo en 2 portadas en el Diario Expreso, acusada de ser jefa de lavado de activos y mover $600,000 más o menos, y haber hecho todas estas movidas basadas, digamos, en un chat de Microsoft Word. Pero además, todo eso, como no lo hicieron bien, esa investigación la hizo Uribe Ishmael vinculado a los de la Chicha, lo hicieron justo en el tiempo en el que yo estaba fuera. Yo estaba a fines de febrero, comienzos de marzo, entonces toda esta movida financiera la ubicaron en esa época. Esas 2 portadas del Diario Expreso acabaron en una denuncia que me sigue la Fiscalía por lavado de activos y corrupción de funcionarios, Walter Villanueva, que me lo abrió en enero del 2021 y que sigue abierta hasta ahora. Y esa denuncia, todo falso, hasta el momento, ya ha sido confirmada la investigación contra mí, y en paralelo, Carlos Rivera y yo demandamos al Diario Expreso por difamación, y en las audiencias, el director del Diario Expreso dijo que ellos no tenían nada que ver con esa investigación, que ellos no la hicieron, que la hizo Uribe Ishmael, y que lo busquen a él, y que él sabe todo eso. Entonces, Carlos Rivera pide que Uribe Ishmael vaya a declarar a la Fiscalía para entregar más información de la que supuestamente tiene contra mí, y nunca fue a declarar a la Fiscalía las 4 veces que fue citado. Aún así, confirmaron la denuncia en mi contra, la investigación sigue en curso y estoy en un limbo por la investigación, digamos, del lavado de activos. Es en ese camino que se reactiva, digamos, esta invitación del Vaticano, y voy a ver al Papa Francisco, y yo siento que el encuentro, más allá de, digamos, de lo que habíamos hablado, es muy reparador simbólicamente para todos los que estamos investigando el sodalicio, para los sobrevivientes del sodalicio y para el periodismo peruano, que realmente en los últimos años pues, ha sido tan vapuleado y tan criticado. Siento que gracias a mi trabajo periodístico estuve ahí. Y estuve ahí en una audiencia después de el rey de Jordania y la reina, que es súper linda. Estuve ahí por mi trabajo periodístico y porque es la importancia de revelar la verdad a pesar de todo. Y ese mensaje para mí es el que creo que debemos los periodistas peruanos seguir, ¿no? O sea, siempre más y mejor periodismo es lo que hay que repetir, y no era flojo, digamos, era lo que tenemos que hacer y lo que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, estructura de poder, víctimas, manejo financiero, definitivamente necesitan los eventos que vienen seguidamente. Estamos ahorita escuchando, es un deber. Es una lucha por la verdad, una lucha por la verdad y contra la impunidad. Y precisamente presento ahora a Josué para que nos cuente su experiencia en el ámbito que bien domina, el tema del litigio penal. José. Muchas gracias, buenos días. Yo en primer término quisiera agradecer a la congresista José Paredes y a Víctor por esta invitación, pero también por haber desenterrado un informe que es vital para el desarrollo de este caso que hizo el congresista de UNAUNDE y que no
no casualmente fue fondeado precisamente para que no llegue a donde tenía que llegar. Yo les voy a hacer un breve relato de la historia legal que ha tenido el caso, pero debo decir que el fiscal, que tiene que tomar una decisión próximamente, pidió este informe hace más de 1 año y medio y no ha recibido simplemente la respuesta. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de una investigación contra una organización de poder, y eso me parece que es muy relevante. Esto no es una organización pía, tiene varios nombres en el mundo eclesiástico, no es ciertamente una congregación, es un grupo de poder, y como se conoce en el ámbito de la criminología, es un grupo de poder fáctico. No son un partido político, no son una empresa establecida, reconocida, sino que es una organización que tiene impacto en varios ámbitos de facto, de hecho. Nadie puede dudar que en un país como el nuestro la religión implica de alguna manera un camino de poder. No es casual, y luego lo contaré con más detalle, pero cuando entramos la primera vez a la fiscal que recibió la primera denuncia, detrás de ella había por supuesto un cuadro inmenso del corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo no pensar en que había un impacto religioso, o habría un impacto religioso en una fiscal que tenía que tomar una decisión sobre una organización que tenía un ropaje religioso? Claramente es un grupo de poder económico, al igual como ha ocurrido históricamente con el Opus Dei. El sodalicio a nivel local logró generar una acumulación de recursos muy importante, que es el trabajo de investigación que ha venido siguiendo Paola. Y sin duda alguna también es un grupo de poder político, y ya nos irá contando José Enrique, y está escrito también en los libros que se han producido, cómo había una emulación del fascismo y sus estilos y su ideología y sus ritos, etc. Y hay sin duda alguna en el origen del sodalicio un objetivo de llegar a estar en el poder, ya sea a través de terceras personas o con presencia directa, y algunos de sus miembros pueden dar cuenta de eso. Entonces, esto es muy relevante porque creo que la imagen que el sodalicio ha querido presentar en el contexto de una investigación penal es: ¿por qué nos persiguen si lo único que hemos hecho es evangelizar? Nosotros somos un grupo apostolado y ustedes están confundiendo la disciplina que tenemos nosotros. Han tenido la desfachatez de decir que ellos tenían un sistema disciplinario que habían copiado del jesuismo, ¿no?, de los jesuitas, y que por lo tanto, ¿por qué los jesuitas no estaban investigados igual que ellos y también han sido bien rigurosos en la formación disciplinaria de sus miembros? Antes de entrar directamente al caso, tengo que señalar que por la complejidad de esta investigación, que tiene 6 años y medio y no hemos pasado todavía de la primera etapa, que es de la investigación preliminar, después de 6 años y medio, no hubiera sido posible que avanzáramos si no hubiera un equipo trabajando en esto. Originalmente el caso lo trae a nuestra oficina Héctor Gadea Benavides, que era amigo de 2 de las víctimas, los mellizos de Castro, y luego se fueron sumando otras personas, pero formaron equipo con Héctor Gadea en su momento, Camilo Clavijo, y hoy día Raiza Arroyo es fundamentalmente la abogada que viene trabajando intensamente este tema en sus distintos aspectos. Lo cierto es que cuando se nos buscó para ver qué opciones legales tenía este caso, después de evaluar lo que nos fueron contando las distintas víctimas con las que pudimos hablar, es que claramente estábamos hablando de una organización que a su interior tenía una organización criminal. Y esa ha sido de alguna manera la primera pugna, porque el sodalicio decía: a nosotros nos acusan de ser una organización criminal, pero nosotros somos una organización pía, me parece que es el nombre que recibe esto en la nomenclatura eclesiástica. Y nosotros nunca sostuvimos que todo el sodalicio era una organización criminal, pero sí que dentro del sodalicio había un núcleo que desde el inicio había tenido un objetivo legal, y esa es la característica fundamental de cualquier grupo de crimen organizado. Y en esos propósitos ilegales estaban evidentemente los abusos sexuales, la acumulación económica, por ejemplo a través de un mecanismo como el concordato, ¿no?, que es un tema esencial.
ciertas organizaciones religiosas en el Perú, en virtud de un acuerdo firmado con el Vaticano hace muchísimo tiempo, tienen algunos privilegios económicos como el de no pagar impuestos, porque eso es parte del acuerdo. El sodalicio logró, a través de una serie de subterfugios y estos mecanismos de poder que le dieran, y no es fácil, cualquiera no entra al concordato. Hay organizaciones religiosas que han venido intentándolo por mucho tiempo y no han podido, pero el sodalicio entró por un fast track rápidamente en el concordato y no paga impuestos. O sea, no solamente comete delitos y abusa de personas, sino que además está exonerado de pagar impuestos en el Perú. Es una contradicción. Bueno, en ese análisis llegamos a la conclusión de que podíamos avanzar con ciertos delitos, en la investigación de ciertos delitos, pero que en otros era una causa perdida. Me refiero en particular a los delitos sexuales, porque los delitos contra la libertad sexual tienen un plazo que no se extiende para siempre y que vencido ese plazo prescribe y por lo tanto ya no son perseguidos. Como ha señalado Paola hace un momento, el caso de los delitos contra la libertad sexual es el típico caso en el que la víctima toma mucho tiempo en procesar el daño, el impacto. Esto está estudiado, esto no es un tema nuevo que viene a propósito del caso del sodalicio. Toma mucho tiempo y por eso es que personas que han sido abusados de niños pueden salir recién a los 40, 50, 60 años a dar testimonio de lo que les ha pasado. Entonces, en el caso del sodalicio, efectivamente ese fenómeno había ocurrido. Las personas que habían sido abusadas sexualmente ya no podían ejercer la acción penal porque había pasado mucho tiempo y había prescrito. Y no queríamos empezar con un traspiés diciendo denunciamos por violación y que la respuesta fuera el archivo inmediato. Entonces, después de mucho evaluar el tema, decidimos presentar una denuncia por 3 delitos. Asociación ilícita para delinquir, que luego vino a llamarse con una ley especial, la 30007, organización criminal. En segundo lugar, delito de secuestro. Y en tercer lugar, delito de lesiones mentales graves. Y esto sabíamos nosotros que no iba a estar libre de polémica, por supuesto, porque cuando alguien escucha secuestro, lo que piensa es que a uno lo cogen físicamente, lo meten a un auto, lo llevan a un lugar, lo encierran y lo tienen ahí físicamente impedido de movilizarse. Pero la ciencia penal ha avanzado mucho en eso, y el Código Penal, cuando habla de secuestro, no habla de secuestro físico, sino dice el que priva ilegalmente a otro de su libertad. Y entonces nosotros hicimos una interpretación en el sentido que la libertad es mucho más que el movimiento motor, físico, y que estábamos hablando en este caso de la privación del libre albedrío, que es ese elemento esencial que a mí me permite tomar decisiones sin ninguna coacción o presión de ningún tipo. Esto, por supuesto, sabíamos que iba a ser complejo, no habían precedentes en el Perú en esta materia, y tampoco muchos precedentes, aunque sean algunos en materia de lesiones, porque cuando el código habla de lesiones, dice que comete el delito aquel que causa un daño en la salud de otro. Pero aquí, restrictivamente, históricamente también, a pesar de que el código no lo dice, se interpretaba que era daño en la salud física. Pero ¿acaso no hay un daño en la salud mental cuando una persona es violada, por ejemplo, o es mutilada, o es agredida? Evidentemente que sí. Entonces planteamos también ese delito, y esto ingresó, la denuncia se presentó el 10 de mayo de 2016, o sea, hace 6 años y 6 meses. En este caso han intervenido, para que tengan una idea, 3 fiscalías provinciales penales, una fiscalía superior penal, un juzgado penal, un tribunal penal superior y 2 jueces constitucionales. Y todavía estamos en la primera etapa de la investigación, 6 años y medio después. ¿Por qué inicié diciendo que estamos frente a un grupo de poder? Porque este es un tema muy relevante para entender por qué la justicia avanza o no avanza. Ciertamente no estamos en Estocolmo. En Estocolmo nuestra justicia es una justicia muy deficiente, muy mediocre y muchas veces atravesada por corrupción y susceptible de cualquier tipo de presiones. Hace poco hemos estado en una mesa con Daniel Llovera hablando de libertades informativas y yo contaba el caso de Vladimiro Montesinos.
Montesinos en el año 1986 denuncia al director de Caretas, Enrique Sileri, por una nota que saca Caretas, donde él aparece en una telaraña como abogado narcotraficante, que era el abogado de los Rodríguez López. Los jóvenes no recordarán, pero algunos de nosotros sí, que fue una de las organizaciones narcotraficantes más importantes del país. Montesinos se ofende por esa inclusión en el organigrama y denuncia a Enrique Sileri diciendo que ha sido difamado. Y por supuesto la defensa de la revista es un tema de interés público, hay una investigación penal donde Montesinos está incluido, pero resulta que Montesinos no era nadie más que un abogado de narco. Y por lo tanto pierde en las tres instancias. Se archivó el caso, no hubo ninguna cosa. 3 años después, Caretas saca una nota muy pequeña sobre el comando Rodrigo Franco, que era un grupo paramilitar vinculado al APRA, y dice el Rasputín en el poder, y se refiere a Vladimiro Montesinos Torres. 3 años después de que había perdido todo contra Caretas, Montesinos vuelve a denunciar a Enrique Sileri, ya era el asesor del presidente Fujimori, y gana en todas las instancias. Sileri fue condenado, se le obligó a pagar, le iban a poner impedimento de salir del país y se salvó de prisión por poco. Esa variable del poder es muy relevante para casos como este. Y eso explica por qué en 6 años y medio han intervenido todas estas instancias judiciales y seguimos en una etapa todavía muy incipiente. Voy a hacer un relato muy breve para que tengan una idea del derrotero que siguió el caso. La denuncia se presenta en mayo del 2016. Entra a la 26 Fiscalía Provincial Penal, de la fiscal que tenía el corazón de Jesús en la espalda, y en el mes de enero del 2017, esta fiscal decide archivar toda la investigación, no admite absolutamente nada, y dice que estamos frente a una organización religiosa que ejercía apostolado católico y que por lo tanto estábamos confundiendo la disciplina que toda organización religiosa tiene que tener con sus integrantes con lo que nosotros consideramos delitos de lesiones, secuestros, etc. Por supuesto, sostiene que no hay secuestro que no sea físico y que es una tesis delirante la que hemos presentado, y lo mismo dice respecto de las lesiones mentales. Solamente admite, el código dice ir a lesiones físicas, y archiva todo el caso. Nosotros apelamos, esto subió a la 6ª Fiscalía Superior Penal, que dirigía a un fiscal Almanza, lamentablemente ya no está más ahí, que fue finalmente una luz en el camino, porque este fiscal sí creo que se identificó con el caso. Declaró nulo ese archivamiento y ordenó que la fiscalía, bueno, a esta fiscal, la del Corazón de Jesús, la separó, dijo, ha actuado indebida e irregularmente, no puede seguir en este caso, la sacó y lo mandó a la 18 Fiscalía, donde llegó el 20 de noviembre del 2017. Sin que había pasado 1 año y medio prácticamente desde que habíamos iniciado la denuncia. En noviembre del 2017, la 18 Fiscalía formaliza denuncia parcial solamente por asociación ilícita, diciendo que hay un grupo que efectivamente ha hecho cosas que no están bien y vamos a evaluar si se han producido lesiones mentales. Pero no existe el secuestro mental, no existe la lavada de cerebro, etcétera, etcétera. Están en una tesis absolutamente inaceptable cuando hablan de secuestro y archiva por secuestro, y con esa medida, por cierto, excluye a actores esenciales en esta historia, como son Jaime Bertel, Pepe Rossi, Regal y Scholl. Los saca de la investigación. Una constante es que Bertel, que jura, ha sido sistemáticamente exonerado, igual que Guren, que es obispo, de cualquier consecuencia de estas investigaciones. Guren fue exonerado desde la 26 Fiscalía, la fiscal del Corazón de Jesús lo sacó rápidamente y nunca más se volvió a la posibilidad de incluirlo, porque esa decisión quedó consentida en esa parte. Bueno, ante este archivamiento parcial de la 18 volvimos a apelar, volvió a subir a la 6ª Fiscalía Superior, que el 11 de junio del 2018, ya estamos 2 años después de iniciar la investigación, declaró nula la decisión de este fiscal en la parte que archivaba y le dijo, oiga, usted amplíe y evalúe bien. La 18 Fiscalía, entonces, ya ante la llamada de atención de su superior, decide abrir por secuestro, acoge finalmente nuestra tesis, que por cierto era objeto de burlas de todos los abogados. El Sodalicio tenía más o menos 6 o 8 abogados cada vez que teníamos que informar, y
hacía mucha sorna en nuestra tesis de secuestro. Pero, a pesar de que amplía por secuestro, mantiene fuera a Bertel, Ambrosi, Regal y Scholl. No volvieron a entrar en investigación. Volvimos a apelar a la sexta fiscalía y en mayo de 2019 declaró nulo nuevamente este archivo para sacar a estas personas de la investigación, lo devolvió a la 18, desoyendo al fiscal superior, insistió en que no nos iba a comprender y finalmente, para mala suerte, nos cambian de fiscal superior, viene uno nuevo que se excusa diciendo que él no podía ver el caso porque antes había opinado sobre esto, y viene un adjunto en una movida muy sospechosa y decide confirmar el archivo. Y nos cerraron la puerta respecto de estas confirmaciones. Eguren quedó excluido el 22 de agosto del año 2016 y nosotros recurrimos al sistema judicial y logramos que en el mes de marzo de 2019 el caso tomara un giro porque ya se había dado la ley de crimen organizado. Entonces el Poder Judicial establece claramente que estamos frente a una organización criminal, ordena que salga el caso del sistema regular de estas fiscalías normales y lo manda todo al sistema de crimen organizado. Y cae en el segundo despacho de la primera Fiscalía de Crimen Organizado, que despacha a un doctor Eduardo Castañeda, que ha sido realmente un investigador tenaz y que ha resistido todo tipo de presiones hasta la fecha, avanzado. Recién con él empezamos a avanzar en la toma de declaraciones, testimonios, recojo de pruebas, etc. Y sin embargo, el caso está paralizado prácticamente desde el año 2021, en el que la sala penal, una sala penal judicial, también nos volvió a meter un batacazo, porque en la medida en que el fiscal estaba avanzando y ya estábamos con un cúmulo de pruebas muy importante, pero faltaban algunos testimonios muy relevantes, los abogados del sodalicio, mintiendo, dicen, ya se venció el plazo, porque este caso empezó el 23 de octubre del 2015. Dicho que es muy fácil de comprobar que no fue así, el caso empezó el 31 de mayo del 2016. Y sin embargo la sala hizo una interpretación malabarística para darle la razón a los abogados del sodalicio y dijo, ya se venció el plazo, este caso empezó en el 2015, señor fiscal, no puede hacer ninguna actuación más, tiene que proceder a pronunciarse. Y desde esa fecha, diciembre de 2021, va a ser un año ahorita, el caso ha estado esperando en la Fiscalía poder generar un pronunciamiento. Pero ¿qué pasa? Los miembros del sodalicio que tienen que ir a firmar algunas de las actas que se tomaron porque fueron virtuales por la pandemia, las declaraciones, no van a firmar, están rehuyendo, y claro, el fiscal no quiere cerrar el caso con defectos que mañana puedan generar alguna nulidad, y tiene razón. Entonces estamos a la expectativa de que próximamente la Fiscalía vaya a emitir un pronunciamiento que creemos que va a ser favorable en el sentido de decir, hay demasiada evidencia, hay testimonios, tenemos peritajes psiquiátricos, tenemos informes de especialistas en sectas que claramente señalan cuál es la verdadera naturaleza del sodalicio y el daño que han ocasionado. Y eso esperaremos que ocurra, digo, en los próximos meses. Adicionalmente a este caso, le hemos agregado a la denuncia ya la información que la investigación de Paola había generado, que tiene que ver con todo el aparato económico de la organización. Ya no solamente la agresión a los integrantes, sino cómo es que se hicieron de los cementerios, cómo es que en el norte se apropiaron ilegalmente de tierras. Hay homicidios involucrados en la toma de tierras. O sea, estamos hablando de una organización con claros ribetes de organización criminal al punto de generar homicidios para hacerse de esos terrenos, y esto se vincula por supuesto al feudo del obispo Eguren en Piura. Probablemente esa investigación de la cara económica del sodalicio se va a tener que desagregar de esta otra porque ya está muy avanzada y no va a haber tiempo, pero lo cierto es que está pendiente todo un frente en el que se tiene que investigar el poder económico del sodalicio, cómo han abusado del concordato, cómo, valiéndose de una serie de prácticas ilegales, han ido acumulando esta fortuna que es multimillonaria. Tienen empresas offshore en Panamá, en otros paraísos fiscales, cuentas que han ido sacando del Perú en distintas partes del mundo por cifras muy, muy importantes.
Y adicionalmente mencionar simplemente que hay dos juicios constitucionales, uno en el que nosotros recurrimos a la justicia constitucional ante el archivo que dictó la Fiscalía Superior con este fiscal adjunto sospechoso, y ha entrado ahí en octubre de 2019 y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta del juez constitucional sobre nuestro pedido de que se declare que esa decisión es ilegal y se proceda a reabrir el caso contra estas 4 personas. En tiempos de la justicia, tiempos de pandemia y por supuesto el impacto y la influencia del poder. Y finalmente, y sí es relevante esto, Jaime Bertel, el sacerdote economista, él es el responsable del aparato económico de Sodalicio y uno de los personajes con más poder al interior de la organización. Él interpuso una acción de amparo contra nosotros diciendo que teníamos esta tesis afigurada de que el secuestro podía ser secuestro mental. Fue a la justicia constitucional y la justicia constitucional en sus 2 instancias pertinentes, el juez de primera y la Corte Superior, dijo sí es posible que en el Perú se investigue por un caso de secuestro mental, con lo cual se ha innovado la jurisprudencia, es razonable lo que están pidiendo las víctimas y le ordeno a usted que continúe con la investigación. Entonces Bertel ha perdido en estas 2 instancias constitucionales y eso permite que hoy tengamos abierto un caso por secuestro. ¿Por qué es importante el secuestro? Por 2 razones fundamentales. Primero, porque la penalidad es una penalidad considerable y podremos de alguna manera compensar la impunidad que podría generarse para los casos que ya prescribieron con una condena por este delito. Y en segundo lugar, porque los delitos de secuestro, dada su gravedad, no admiten beneficios penitenciarios, hacen que sea mucho más complejo que quien ha sido condenado por este delito pueda salir fácilmente con los mecanismos penitenciarios que tiene. Entonces, a pesar de toda la problemática que genera investigar una organización de poder fáctico, que es la razón fundamental de la historia de impunidad que hay en el Perú, con todo el tiempo y los reveses que esto ha significado, aún hay un caso abierto y estamos optimistas de que podremos avanzar por lo pronto hasta la siguiente. Gracias, Jorge. 6 años, 3 meses desde la denuncia, la lucha contra la impunidad continúa. José Enrique, 22 años de la primera denuncia y ahora presentamos la red de sobrevivientes, un hito en la historia de denuncias contra el sodalicio de vida cristiana. Adelante. Bien, muchas gracias. Antes de empezar con lo que tenía preparado, que es un comentario sobre lo que ha dicho José Vaz. Hace unos años me pidieron, en Perú 21 me escribió una columna sobre la fiscal que archivó. Yo le puse el título a la fiscal y las mandarinas, porque ella estaba comiendo unas mandarinas cuando me atendió y le dio más importancia a las mandarinas que a mí. Pero creo que ha sido un error, por eso el Perú 21 no lo aceptó, le cambió el titular. No me acuerdo qué le puso. Ya un poco tarde conoció la fiscal del Corazón de Jesús, eso hubiera sido el titular perfecto, ¿no? Pero bueno, las cosas se dan por algún motivo. Uno tiene eventos como estos, por más que tenga experiencia, yo hablo desde un chiquillo, siempre los nervios se traicionan y uno quiere tener algo preparado y no sabe por dónde empezar, es un lío, ¿no? Entonces, hoy día decidí empezar por agradecer a las personas, para no olvidarme al final. Así que quiero agradecer primero a Alberto Belaunde, porque cuando él estaba en campaña, la primera vez que entró al Congreso, yo puse un tweet pidiendo a ver qué candidatos al Congreso se atrevían, si eran elegidos, a iniciar una investigación, una comisión investigadora en el sodalicio, en el Congreso. Y fueron 3 candidatos, Rosario Sacieta, Francesca Brivio y Alberto Belaunde, que se comprometieron públicamente a hacer eso si es que llegaban al Congreso, se convirtieron conmigo. De los 3 solamente llegó Alberto y Alberto cumplió su promesa. Entonces yo le rindo a él un especial homenaje por lo que hizo. Lo mismo sucedió en esta campaña. Como se había archivado, mi preocupación era que este gran trabajo que ha hecho la comisión investigadora, presidida por Alberto Belaunde, se muriera ahí, ¿no? Se quedara ahí. Entonces hice un mismo llamado por Twitter
y aceptaron ese llamado 25 candidatos al Congreso, de los cuales entraron 6, si mal no recuerdo, y la única que se puso los pantalones, y eso que le joda a los que la molestan, ¿no? Fue Susel. Ella aceptó el reto y desde abril viene pidiendo, ¿no? Y finalmente, con mucha presión, logró desenterrar del archivo este informe final, y yo te agradezco, Susel, por lo que estás haciendo. Víctor, gracias por todas las coordinaciones eficaces, de buen humor, con mucho cariño de este evento. Espero que si finalmente el Congreso otra vez es cerrado, esas cosas, y Susel se va, estemos igual en contacto y hagamos una amistad los tres. Paola, ya no sé qué decir. Ella no tiene por qué estar en esto y se la jugó. Y ahora lo único que me preocupa es que sea más amiga del Papa que de mí, pero bueno, espero que no sea así. Dura la competencia de... El anticristo siempre gana. Paola es una heroína de esta historia y siempre lo va a hacer. La historia va a reconocerlo. Pedro, que no está aquí, pero que en el año 2000, cuando yo publiqué mis columnas, él me llamó, nos juntamos y me dijo, pues hombre, que yo estoy escribiendo una novelita, una cosa así como un exorcismo personal, ¿no? Pero como que no tenía mucho la gana de publicarlo, pero ahora tú has publicado esto con nombres, apellidos, direcciones, teléfono, tal y calzoncillo más o menos. Entonces sí, creo que voy a publicar esa novela. Publicó Mateo 10 en el 2002, y de ahí Pedro y Paola hicieron, invitamos 30 soldados. Lo que yo había hecho en el 2000 fue como una pequeña bomba atómica para el sodalicio. Lo que ellos hicieron fue el apocalipsis. Quiero agradecer a los sobrevivientes y víctimas del sodalicio, los que han hablado, los que no han hablado, los que están en el anonimato. Cada uno elige cómo procesar el daño que ha sufrido. Yo elegí patear la puerta, ¿no? Y no puedo pedirles a todos que hagan lo mismo. Y desde el silencio, de donde estén, siempre van a tenerme a su lado. Quiero agradecer también a Child's Rights International Network, que está ayudando mucho con la red de sobrevivientes, especialmente a Víctor Sande Aneiro, supongo que están ahorita en Inglaterra viendo este evento por las redes. Les mando un gran agradecimiento. También a Bridge for Hope, que es una organización internacional que tiene su sede en Bolivia, que nos está apoyando mucho. A Brisa de Angulo especialmente, que es la fundadora. Estamos en conversaciones hace mucho tiempo y estamos viendo de armar un movimiento latinoamericano en toda la región para el apoyo de las víctimas y sobrevivientes de abuso. La red de Chile, la red de sobrevivientes de Chile, Eneas Espinosa, que nos ayudó muchísimo en la constitución de la red de sobrevivientes peruana. Ellos tienen muchos años de experiencia. El Brave Movement también es un movimiento global nuevo, pero en el cual estamos formando parte y nos está ayudando mucho. Quiero agradecer a Belén Román, psicólogo. Siempre pasan estas cosas. Gracias a ella, no soy la misma persona que hace 3 años. Y bueno, no puedo dejar de agradecer a José Gas y a todo su equipo por lo que está haciendo con nosotros a nivel judicial. Tendría que agradecer a muchas otras personas, pero se me da el tiempo. Y quería solamente contarles algunas cosas. Yo no debería estar aquí. Yo en esta mesa soy el único sobreviviente de abusos del sodalicio. Hay cientos, probablemente miles, si es que contamos las familias y todos los afectados. Un sobreviviente no debería estar en esa lucha. Un sobreviviente debería ser cuidado. Un sobreviviente debería ser
protegido, un sobreviviente debería ser reparado. Y la reparación no es solamente dar una plata para que se calle, que es lo que ha hecho el sodalicio. Dar una propina a algunos sobrevivientes, hacerles firmar un documento de que ya no van a pedir nada más y que ya no pueden hablar de esto. La reparación está en todos los niveles y tiene que ser personal. Cada caso tiene que ser visto de manera individual y tiene que verse qué es lo que necesita esa persona después del daño que se le ha hecho. Y eso es lo que buscamos con la red de sobrevivientes. Es uno de los 3 puntos. Buscamos justicia, que tampoco existe, como ya hemos visto con José, y también hemos visto con los casos de los periodistas que son querellados y son acosados por deficiencias de la justicia. Aquí el problema no es el sodalicio que los querella. Aquí el problema no es el sodalicio que a nosotros nos hace campaña y nos sigue abusando a pesar de que ya no estamos ahí. Acá el problema es el Estado, el principal agente revictimizador de los sobrevivientes y las víctimas de abuso es el Estado, porque en el Poder Judicial, vamos a ver los 3 poderes, no hay justicia. Y si no hay justicia, lo primero que dicen las personas es: estos chicos han salido a denunciar, pero no hay ningún juicio, no hay ninguna denuncia, no hay nadie preso, ¿no? Entonces no hay nada. ¿Sí? Nos revictimiza el Poder Judicial el Ministerio Público y el Poder Judicial con esas actitudes. Nos revictimiza el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no hay políticas, no hay interés, no les interesa, disculpen, yo soy muy directo, un carajo, ¿no? Los abusos, no les interesa lo que pasan las víctimas, no les interesa de dónde viene la reparación y cómo se tiene que hacer la reparación, no les interesa que se ejerza una justicia y que se hagan políticas transversales en el Estado a través de los distintos ministerios, no les interesa nada. Entonces ahí también nos están revictimizando. Y nos revictimiza el Congreso de la República también, porque no hay legislación que sea adecuada para estos casos. Aquí tenemos una isla dentro del Congreso, que es Susel, que está presionando, pero ella no puede estar sola. Esto lo tienen que ver los 130 congresistas. Es una vergüenza que solamente esté Susel aquí ahora. Aquí deberían estar los 130 congresistas para ese tema. No, que no es importante. Sí es importante, porque le puede pasar a tu hijo. Es importante porque le puede pasar a cualquier persona de tu familia. Y el daño que van a recibir y con el que van a tener que batallar por el resto de sus vidas es un daño que no tiene nada que ver con que saques a Castillo del poder mañana o no lo saques. Ya lo sacaron a uno, sacaron al otro y las cosas siguen igual. El daño que van a tener tus hijos, el daño que van a tener tus familiares, ¿no? Por los abusos y porque el Estado no toma las riendas de este caso, va a ser un daño para toda la vida, y no solamente para esa persona, sino para su familia, para su núcleo social y para donde se desenvuelva y en las organizaciones donde trabaje. Y eso va a dañar al país por el resto de nuestras vidas. Pues acá no estamos hablando de tonterías. El concordato se tiene que eliminar. El concordato fue firmado 1 o 2 días antes de que saliera el dictador, condenado a cadena perpetua, ¿no? Que ha fallecido hace poco, Morales Bermúdez. Por él, como se firman los concordatos con todos los dictadores, Mussolini, etcétera, ¿no? Para perpetuar el poder de la Iglesia Católica, porque en la Constitución del 79 fue la primera constitución en la que ya se decía que no había religión oficial, pero la Iglesia quería mantener ahí, ¿no? tener ahí el dominio de las cosas. Entonces, vamos a firmar este documento y está vigente hasta ahora. Entonces, hay un montón de cosas que hacer desde el Congreso de la República, y felicito a Susel por lo que está haciendo, y espero que se reúnan los 129 congresistas, porque si no se unen, y lo voy a decir en un recinto del Congreso, son unos cobardes. Y no podemos estar ahora en esta situación con 129 cobardes en el Congreso que no se atreven a hacer lo que está haciendo Susel. Pues les pido, por favor, con estas palabras tan cariñosas, que se pongan las pilas y actúen. No por mí. Yo salí, pateé la puerta y es mi decisión.
Tengo 28 años rompiendo kioscos, pateando en la puerta y me han dicho de todo, me han hecho de todo, amenazas de muerte a mi hija, amenazas de violación sexual a mi hija cuando tenía 4 años en mi blog. La policía no ha hecho nada, la fiscalía no ha hecho nada, archivó todo. No me importa, a mí me tendrán que matar, pues. Pero tenemos cientos y miles de sobrevivientes, no solamente de sodalicio, y para eso nace la red de sobrevivientes, porque no es solo el sodalicio, es instituciones no solo religiosas, sino de todo tipo, el propio Estado. En instituciones del propio Estado hay abuso sexual, menores, adolescentes, personas vulnerables, y no confundamos una violación con un abuso sexual, son cosas diferentes. Una violación es cuando tú, como dice la palabra, violas el derecho sexual de una persona contra su voluntad. El abuso sexual es una técnica en la cual van conquistando tu voluntad para que aceptes el abuso sexual sin considerar que es un abuso. Y eso es lo que hacen estas personas. Comienzan con el abuso psicológico, sigue el abuso físico y termina en el abuso sexual. La raíz es el abuso psicológico, el abuso de poder, el abuso de conciencia, el abuso espiritual en las organizaciones religiosas. Y todo eso se tiene que legislar, todo eso se tiene que normar, porque la gente está como muy consciente de que, sí, violaron a este menor, o violaron a esta chica, o violaron a este chico. Ese no es el problema. El problema es la cultura de abuso sexual que hay en nuestro país, que tiene raíces en todo este tipo de abusos y que no tiene que ver con una violación, tiene que ver con la aceptación de la persona de ese abuso. Así lo trabajan, así me trabajaron a mí desde 6º grado de primaria, el sodalicio, toda la secundaria. Afortunadamente no sufrí abuso sexual en el mayor grado, que es con penetración, pero sí tuve un intento de abuso sexual por Germán Doy, el número 2 del sodalicio, y yo no me di cuenta de eso en su momento, y me di cuenta de eso muchísimos años después. De los abusos físicos y psicológicos me di cuenta como 13 años después, y ahí fue cuando hablé, ahí fue cuando salí. La red de sobrevivientes nace porque ya basta de estar haciendo peleas de uno por aquí y de otro por allá, nos tenemos que unir. Puede ser que algunos estén de acuerdo con que se hagan procesos canónicos, que se vaya a través de la iglesia. Ok, háganlo por ahí, pero unámonos como sobrevivientes. Algunos pueden decir, no, yo no confío en la iglesia católica, como en mi caso, ¿no? Y no voy a ir por esa vía, voy a ir por la vía judicial, por la vía civil. Ya, unámonos en una red. Tengamos abogados, tengamos psicólogos. Ayudemos a esas personas para que puedan continuar con sus vidas, que puedan salir adelante, porque ellos no saben qué hacer. Hay personas que han estado, yo estuve poco tiempo en el sodalicio, pero hay gente que ha estado en grupos religiosos durante 20, 30, 40, 50 años de su vida y no saben qué hacer cuando salen. Algunos se quedan ahí a pesar del abuso, a pesar de que son ateos, ¿no? Curas, pastores, siguen siendo religiosos puros, pero son ateos, porque no saben si es que salen, a dónde van a ir, qué van a hacer. No tienen una carrera, no tienen experiencia, no tienen un currículum, no tienen nada. ¿A dónde se van a ir? Se quedan ahí. Hay proyectos, es una de las cosas que queremos hacer, por ejemplo en Estados Unidos, para que estos religiosos, ¿no?, que tienen años ahí, puedan ir entendiendo su situación y se les brinde una oportunidad laboral para que salgan de ahí. Se les brinde una carrera, estudios para que puedan salir a la sociedad, que no se queden ahí metidos. Hay un montón de cosas que queremos hacer, pero bueno, poco a poco, recién estamos naciendo. Entonces, queremos trabajar en justicia, queremos trabajar en reparación y queremos trabajar en prevención también. Y para eso necesitamos trabajar de la mano con los poderes del Estado y que no nos sigan revictimizando. Porque cuando yo salgo a decir algo en Twitter, por ejemplo, si alguno de ustedes me sigue en Twitter, digo algo, automáticamente vienen con un cargamontón a decirme cállate violado por curas, que seguramente te gustó, que no sé qué, que el trauma, que estás traumado cállate, que perdona de una vez, que reconcíliate, que ya madura, que ya deja eso de lado, ¿no? Que no sé qué, y un montón de esas cosas todos los días, señores, todos los días. No es una cuestión de que hoy día no pasa, todos los días. Pues ¿eso por qué pasa? Por culpa del Estado, porque el Estado permite que esas personas
no entiendan cómo funciona, porque no hay suficiente educación sobre el tema, porque no hay leyes correctas, porque no hay justicia, porque no hay reparación, porque no reivindican a las víctimas, porque no les dan un lugar para que puedan trabajar, para que puedan estudiar. Entonces, ¿cómo nos ven? Nos ven como unos parásitos, nos ven como unos traumaditos, ¿no? Nadie nos quiere dar trabajo, yo no puedo trabajar en el Perú, trabajo todas mis cosas en el extranjero, nadie me da trabajo aquí. ¿Por qué? Porque soy el loquito, porque sigo siendo, a pesar del libro, a pesar de todo, soy el loquito desequilibrado, traumadito, que no puede relacionarse con otro, que no es funcional, ¿no? Y que solamente está tratando de vengarse, ¿no? De los buenos curitas y los buenos laicos que se equivocaron, pues, ¿no? Porque para ellos no es un delito, es un error, un pecado, una estupidez. Usted va a trabajar con gente del extranjero que entiende las cosas mejor. Entonces, he sido muy desordenado porque en verdad a mí esas cosas me indignan mucho, pero habría muchísimo que hablar. Todas mis denuncias son públicas, ustedes las pueden ver, están en internet, están en todas partes, están en el libro de Pedro y Paola. Y ahora quiero dar un paso más. Ya no quiero quedarme solamente en luchar por mí y las víctimas del sodalicio, sino también quiero luchar por cualquier otra persona que haya sufrido en cualquier momento de su vida abuso sexual, psicológico, físico, en instituciones. Para comenzar con esta red de sobrevivientes, les hemos dado, y los que no tienen, por favor me piden al final no quise hacer unos volantes porque los volantes los están en esquina, entonces les estoy regalando unos marcadores para sus libros, para que estén ahí presentes todo el día, y puedan leer su libro y ver la red de sobrevivientes y saber que los necesitamos. Ahí están nuestras redes, está nuestra web, pueden donar ahí, no tenemos plata, ¿no? Trabajamos como voluntarios, necesitamos que nos ayuden. Acá tengo también unas planillas para que al final, si quieren, puedan poner sus nombres, sus correos, si quieren ser voluntarios, si son sobrevivientes, si necesitan ayuda, pueden ponerlo ahí también. Si quieren ser simplemente aliados nuestros, o si son profesionales de la salud mental o abogados y quieren ayudarnos, ¿no? Para ayudar a las víctimas, también está en esta planillita que les voy a poner ahí para que puedan firmar, y los vamos a contactar para que nos puedan ayudar. Necesitamos mucha ayuda de ustedes para poder hacer esto. Y como dije en una última entrevista que hizo un alumno de la Católica, que está también en internet, acaba de salir, no hubiera querido que fuera así, pero si por algo quiero que me recuerden es porque hice eso. Muchas gracias. Bueno, la verdad se abre paso. La justicia y la reparación siguen siendo un pendiente, y gracias a José Enrique y a la red de sobrevivientes por asumir ese desafío, esos desafíos. Ahora voy a presentar a José Paredes. Hay un informe que fue presentado, repito, el 23 de julio de 2019, que hoy José va a compartir con nosotros. José, adelante. Gracias. Quiero iniciar pidiendo perdón a las víctimas del sodalicio y a las víctimas de otras instituciones en mi condición de congresista de la República y representante de la Nación, y pedirles perdón porque el Estado, conforme he leído en el informe que ahora le voy a entregar a la red de sobrevivientes, no ha cumplido con su función de hacer justicia, de reparar, ni tampoco de prevenir nuevos hechos que generen nuevas víctimas. En mi campaña, efectivamente, como dijo José Enrique, me comprometí a rescatar el informe, y efectivamente, después de tener paciencia, insistencia, persistencia, logramos tener formalmente el informe, porque hay gente que lo ha tenido de manera informal, pero este informe es un informe que me lo ha entregado la Oficialía Mayor del Congreso, y por lo tanto este documento es un documento formal, evacuado por una comisión especial del Congreso liderada por Alberto de Belaúnde,
que creo que es el otro héroe, porque contra todas las adversidades, como ahora hablé en la mañana, todo lo tuvo cuesta arriba, pero sin embargo tuvo la habilidad, la capacidad de concertar y de hacer este informe. Este informe tiene 3 casos emblemáticos. El caso del sodalicio de vida cristiana, que es un tomo de estos 4. Este es el tamaño del informe. A los que han llegado temprano les han dado su disco. El segundo caso emblemático es el Colegio Héctor de Cárdenas. Y el tercer caso emblemático es el de violencia sexual en las escuelas públicas de Condorcanqui, Amazonas. O sea, el sodalicio es 1 de 3. De estos 4 tomos, hay 2 tomos más aparte del sodalicio. Y esto de las niñas Ahuajún a mí me volvió completamente loca, porque yo he trabajado en Flora Tristán y en el año 2002 Flora me encarga que ayude a organizar a la Federación de Mujeres Ahualunas del Alto Marañón. Y cuando voy a visitarlas y finalmente se organizan después de una serie de adversidades, encontramos que había una denuncia por violación sexual, una denuncia no de una niña, de más de 25 niñas. ¿De parte de quién? ¿Quiénes eran los violadores? El director del colegio y 2 profesores, que sistemáticamente violaban a estas niñas. El contexto de la cultura Ahuajún, en una comunidad se conocen todos. Entonces el director era sobrino del alcalde, el otro profesor tenía otra relación. Entonces la verdad que yo estaba estudiando una maestría en estudios amazónicos en esa época y ya no me interesó la tesis, que era sobre otro tema, me dediqué al informe. Y con Flora Tristán hicimos un informe que se llamó Invisibles entre sus años. Porque esas son las mujeres indígenas en nuestra Amazonía, invisibles. Y qué dolor volver a leer que esto continúa con otras niñas, con otros maestros. Además, la élite indígena, los profesores bilingües, interculturales, con sus niñas de primer grado, de segundo grado. Y en este informe hay una cosa especial, y es que denuncian cuando la niña está embarazada. Entonces tenemos además niñas madres producto de estos hechos detestables, imperdonables. Entonces, este informe tiene, además de estos 3 casos emblemáticos, otros casos más. 10 casos, digamos, de trascendencia que investiga la comisión, porque mientras se va haciendo esta investigación, hay otras personas que se acercan a la comisión y dicen: oye, en mi institución evangélica ha ocurrido esto, oye, en mi colegio ha ocurrido esto. Y de esos hay 10 casos más, pequeños, que no han llegado a la profundidad que han tenido los 3 primeros casos emblemáticos que mencioné. Entonces, esta es una tarea gigantesca. Si tuviera que comentarlo, estaría horas, pero no quiero dejar pasar algunas cosas. Luis Fernando Figari, único caso, característica de la víctima, varón, de 15 y 17 años al momento de los hechos. Año de las ofensas, 1974-1975. Discúlpame, voy a leer unas cosas horribles. Naturaleza del abuso, penetración anal varias veces. Germán Doy Klinge, primer caso, característica de la víctima, varón, 15 años al momento de los hechos. Año de la ofensa, 1995. Naturaleza del abuso, manoseo, tocamientos indebidos del área anal, desnudez. Y así, Germán Doy, que iba a ser santo, tiene 6 casos identificados. Virgilio Lavalle, único caso, varón, 17 años al momento de los hechos. Año de la ofensa, aproximadamente 1977. Naturaleza del abuso, penetración anal, masturbación. Jeffrey Daniels, primer caso,
varón de 10 años al momento de los hechos, año de la ofensa, 1997. Daniels manoseó y produjo tocamientos indebidos a la víctima. Y bueno, y así puedo seguir, pero quería que ustedes escuchen estas brutalidades, por lo menos de estos casos, porque son varios casos. Y tengo que decir que acá hay algunas características muy saltantes en el caso del sodalicio. Primero, que no son hechos aislados, como un informe que hizo la propia organización señala. Aquí, como muy bien ha dicho el doctor Ugaz, ha habido una organización que ha permitido que ocurra y que ha ocultado los hechos y que tiene una estructura como la que señalan las organizaciones criminales. ¿Qué es una organización criminal? Tiene una estructura, tiene una jerarquía, tiene una duración en el tiempo, tiene especialidades. Y esta organización que tenía una estructura jerárquica, vertical, indiscutible, inclusive con culto a la personalidad del fundador, ¿no? Tenía el poder del silencio. Las mafias, por ejemplo, tienen como parte de sus principios el silencio, el secreto. Y el culto del secreto era parte esencial de esta organización, el secreto, ¿no? Entonces, nada se puede decir de lo que ocurre ahí. ¿Y por qué no se puede decir nada? Por alguna razón lógica, porque no hay interés en que alguien lo conozca. ¿Y por qué no lo conocen? Porque es algo que en estos casos ha producido daños en muchos casos muy graves, que no son daños físicos, porque los daños físicos sí se pueden superar, ¿no? Pero hay daños en nuestra mente, en nuestra salud mental, que son muy difíciles de superar, que gracias a la ciencia de la psicología y de la psiquiatría se pueden ir superando cada día, ¿no? Yo, que pertenezco a una población vulnerabilizada, que es la de personas homosexuales, conocemos también los daños, pequeños daños, que todos los días se nos produce y que tenemos necesidad de ayudarnos con profesionales, con psicólogos, psiquiatras, etcétera, hacer psicoanálisis por años. O sea, ¿por qué yo tengo que gastar tanta plata para defenderme de una maldita estructura social que nos hace sufrir? Y nos cuesta, o sea, nos cuesta mucha plata, mucho trabajo para pagar esos psicólogos, ese psiquiatra, porque no es solamente el psicólogo, con la terapia, tengo que llamar al psiquiatra para que me dé la medicina, tengo que, me mandan a hacer otras cosas, nada, camina, haz no sé qué cosas para que te relajes, o sea, escucha, y eso todo es producto de una estructura maligna que hace sufrir a las personas. En este caso, yo soy una persona que he tenido el privilegio de tener una estructura familiar, social, de amigos. He estudiado en San Marcos, que es una universidad abierta, ¿no es cierto? Y que he estudiado teatro con gente muy liberal, porque San Marcos también tiene sus conservadurismos horribles. Pero, y con eso yo he podido salir adelante y hoy soy una congresista de la República que digo, hay estructuras sociales perversas, malditas, que tienen que ser combatidos desde el Estado, como ha dicho José Enrique, con legislación, pero también con políticas públicas que le cierren el paso a estas estructuras que son poderosísimas, porque nadie más que el Estado podría enfrentarse a estas organizaciones que tienen tanto poder. Y no solamente plata, como ya lo he dicho, tienen cementerios, que es caro enterrarte ahí. A ver, estudian en esos colegios, entiérrate en ese cementerio. No es cualquier cementerio ni es cualquier colegio. Son colegios caros, son cementerios caros. A ver, cásate en la Iglesia de la Reconciliación. ¿Cuánto te cuesta casarte ahí? De verdad que solamente el Estado le puede poner el pare a estas estructuras que además, como dice José Enrique también, te hace creer que tienen razón. O sea, imagínate que el señor Figari decía, yo puedo leer tu iris, tu ojo, y le ponía una lupa y decía, he visto la M de María y la espada en llamas en tu iris.
Y los patas decían, tiene poderes tiene poderes. Y te decía a un adolescente, tú tienes problemas con tus padres. ¿Qué adolescente en el planeta Tierra no tiene problemas con sus padres? Entonces, era de manual. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer con este informe. Primero, esta primera presentación, que yo agradezco que Daniel, Paola, doctor Ugaz y José Enrique nos acompañen, porque esta es como la inauguración de una serie de trabajos que tenemos que hacer con este informe, porque lo hemos desenterrado, lo hemos sacado a la luz con el trabajo de Alberto, que ha sido un trabajo largo, muy interesante. Tiene una parte doctrinaria donde te explica cuál es la legislación, la doctrina referida al abuso de menores, que es todo un tomo, todo este primer tomo. Entonces, acá hay mucho trabajo que ahora en la mañana, antes de venir, llamé a Alberto y le dije, oye Alberto, resulta que ahora me has hecho que tengo que hacer un montón de trabajo. Tengo que entregarle al fiscal Castañeda, por supuesto, una copia, tengo una lista como de 30 personas que tengo que entregarle, entre personas de la iglesia, fiscales, el arzobispo de Lima, a quien sí le quiero, así como ella va al Papa, yo voy a ir aquí nomás, a la Plaza de Armas, y le voy a entregar, ¿no? Y le voy a decir, oye, ¿por qué acá? Yo soy católica, ¿ya? Pero yo creo en un Dios que te ama, que te comprende, que te perdona, que era un Dios que tiene el rostro de los pobres, creo en un Dios que tiene el rostro de las mujeres afligidas, creo en un Dios que nos ama a nosotras, las personas que somos diferentes, y que nos ha hecho así, porque a mí nadie me ha convertido, yo he nacido así, ¿qué voy a hacer? He nacido así. Y yo sé que sí estoy en los planes de Dios, que lo dije aquí en el hemiciclo. Sí, estamos en los planes de Dios, y como católica me reivindico, y gracias también que ahora tenemos autoridades más abiertas, más democráticas, que siento que me escuchan. Es bien difícil ser lesbiana, ser católica y tener a Cipriani de arzobispo, porque te dicen, tú eres loca, ¿cómo vas a ser católica si este bárbaro te ha dicho que ustedes son mercadería malograda? Digo, pero ¿qué voy a hacer si no puedo? Yo sí creo en que si me voy a morir, voy a trascender, sí creo en el perdón, creo que no se debe mentir, creo que no se debe robar, creo que no se debe matar, sí creo, o sea, yo sí estoy contenta con esas creencias. Ahora, que este infeliz diga esas barbaridades, no me hace renegar de mi fe. Es una cosa bien difícil ser lesbiana y católica en el Perú, muy complicado. Porque tienes compañeros que gritan, ¿no? Cipriani, saca tus rosarios de mis ovarios. Y yo decía, sí, tiene razón, pero ¿qué hago? Pues si yo también creo, o sea, pero yo creo en otro tipo de fe, de una fe progresista, amorosa, que te acoge y que te da fuerzas para luchar contra las adversidades. Entonces, dicho esto, ya no les voy a contar más porque mucho trabajo me ha dado Alberto, pero quiero simbólicamente entregar de manera física, fírmame mi cargo, por favor. Fírmame mi cargo, que estoy entregando de manera física y en un CD el informe a ti, primero que a nadie, porque este trabajo debe tener un principal protagonista, que es las víctimas. Entonces, para concluir, decirle, doctor, vamos a lanzar esto al fiscal, a la fiscal de la Nación también, para que no diga, yo no sabía cómo ha pasado eso, también le vamos a entregar a muchas autoridades, y vamos a ir trabajando las distintas partes de este informe en otros eventos, y luego le voy a dar cuenta a Alberto de la UNDE y le voy a decir, Alberto, con tu informe he presentado estas copias a estas autoridades, tengo aquí, toma tus cargos, he hecho tantos eventos, y yo creo que con él
vamos a poder continuar trabajando, porque esta es una estructura que hay que romper. Decirles también a quienes escuchen a través de las redes, a quienes están acá para que les digan que tienen en mi despacho un lugar seguro de discreción para que si tienen algo que decir, me lo puedan decir. Yo no soy policía, yo soy una representante del pueblo. Entonces, si hay algo que decir, por favor, nuestro despacho está a su disposición para escucharlo, así como lo hizo Alberto de la UNE, porque yo creo en que uno no debe refundar todo el tiempo las cosas, sino que debe continuar los trabajos que tienen un norte grande, que tienen un horizonte complicado. Entonces, seguiremos trabajando, este es nuestro compromiso. Gracias, doctor, porque además usted me inspira por todo lo que ha hecho, y solamente quiero decir una cosa ya para romper el hielo. El actor que hizo la película no le hace honor a usted. Hace rato le quería decir guapo. Sí, pero estaba viendo la forma y bueno, sí, doctor. Muchas gracias a todos. Sí, una cosa que quería agradecer, me falta agradecer a Héctor Gadea, a Camilo Clavijo, a Raiza Arroyo, a Carlos Rodríguez Guambachano. Los gemelos no son los gemelos Rey de Castro, sino son los hermanos López de Romano. Y el informe sí sería bueno también que lo lleven al MINEDO, porque los colegios y todos, digamos, donde se debería hacer estas cosas, deberían actuar ya. Y gracias a todos por estar acá, gracias a todos, gracias Belén, gracias. Sí, nada más. Y a ver, sí, una declaración formal. Y el TIC también. Quiero decir que el informe tiene, esto me olvidé, gracias Paola por haberse hecho recordar. Recomendaciones para el Congreso de la República, tiene un proyecto de ley. Recomendaciones para el Ministerio de Cultura, para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, recomendaciones para las entidades del Sistema de Administración de Justicia, recomendaciones para el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, para las entidades religiosas, para los medios de comunicación, y bueno, voy a tener que enviar todas las recomendaciones a cada una de estas instancias. Eso es. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias también de grupo, a Pablo Gas, Daniel Llovera, Josu Gas, a José Enrique Escarró, por supuesto a Susel, gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes están en las redes. El primer foro ha terminado, se vienen muchos más. El informe va a ser próximamente de acceso público a través de una página web, ¿no? Portal de Susel. El evento ha terminado, quienes quieren recoger los separadores de la red de sobrevivientes, por favor acercarse. También quienes van a firmar o desean firmar el planillón de voluntarios. Gracias a todos, el evento ha terminado. Otra vez hay que hacerlo. Se ha puesto roja. Pero claro. Sí, ya no te toca. Pero no pasaste nada. De acá. ¿Y qué es acá? Sí. Yo no pasaste nada, ¿no? Sí. Yo decía que Florcita no fue. Flor, ayúdame. Toma foto acá. Espérate.